Y estamos en comunicación con el actual concejal del partido por el Partido de la Costa, de miembro y conductor de la región del Movimiento Evita, Martín Poustis. Buenas tardes, ¿qué tal, Martín? Silvio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, estamos recurriendo a vos para que nos des una opinión, un sentimiento, un raciocinio respecto a lo que hoy se conmemora, hoy este 27 de octubre, otro aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí, así es, 10 años. Uno cuando habla del tema le cuesta pararse por fuera, ¿no? Porque, bueno, en mi caso tengo 31 años y soy parte de una generación que se comprometió políticamente al calor de diferentes luchas políticas que se venían dando desde el gobierno, primero en el caso de Néstor Kirchner y después de Cristina. Así que pensar en el legado de Néstor tiene que ver también con pensar en cómo se recuperó esta idea que desde el gobierno se le podía hacer frente a los poderosos, ¿no? A los poderes reales. Quizás mi generación, como te decía, yo nací en el 89 y crecimos en el desarrollo de políticas neoliberales que lo que generaban era un descrédito hacia la clase política y hacia la herramienta de la política en general muy grande. Y uno pensaba que la disputa contra quienes tienen los privilegios difícilmente se podía dar desde los gobiernos. Más bien los gobiernos se sometían a esos poderes, ¿no? Entonces me parece que el legado que nos deja Néstor tiene que ver con esto, tiene que ver con volver a visualizar la posibilidad de construir desde el gobierno la defensa de los intereses nacionales, de los intereses de las mayorías y de poder ponerle límites a aquellos grupos que están acostumbrados a digitar los destinos no de la Argentina, sino del mundo. Así que creo que hoy a 10 años principalmente lo que hay que poner en el debate es este legado, el legado de la política como herramienta de transformación, como herramienta de transformación colectiva y la posibilidad de pensar en gobiernos que nos defiendan a nosotros y que no defiendan los intereses de unos poquitos. Claro. Este, eh, ¿cómo recordás aquel 27 de octubre de 10 años atrás? ¿Qué era lo que te estaba pasando por tu cabeza, en tu práctica? Bueno, cuando pienso en ese 27 de octubre del 2010, recuerdo, yo estaba en mi casa, yo no participé del censo, mi compañera sí. Recuerdo que lo primero que hice fue hablar con ella cuando supimos la noticia. Era algo que uno no esperaba, de hecho, recuerdo en aquel momento militábamos fuertemente la posibilidad de una candidatura de Néstor para el 2011. Y recuerdo que, bueno, surgió la posibilidad de viajar a Plaza de Mayo y en esa plaza uno encontró unos sentimientos muy contradictorios, ¿no? Por un lado, la tristeza de muchos, creo que fue la primera vez que toda una nueva generación de militantes nos encontramos, como que el fallecimiento de Néstor lo que puso sobre la mesa es que había una nueva generación de militantes políticos que quizás hasta el momento estaba un poco invisibilizado, que si a mí me preguntás, creo que ese proceso tomó forma a partir del conflicto por las retenciones, de la 125, y en esa plaza, como te decía, estaba esa sensación de tristeza, pero también una enorme expectativa, esperanza puesta en Cristina, y entendiendo que éramos protagonistas de un proceso y que el mejor homenaje que le podíamos hacer a Néstor era sostener el gobierno de Cristina y poder pensar en cómo profundizar ese proceso. Pocas veces creo me he encontrado con una situación así, ¿no? De sentimientos tan encontrados, tan contradictorios y bueno, y ese es el recuerdo que me ha quedado. Ajá, muy bien. En ese momento, ¿en qué lugar del Partido de la Costa estabas militando? Yo, bueno, militaba aquí en el Partido de la Costa, yo vivo en la localidad de San Bernardo, y recuerdo en aquel viaje a Plaza de Mayo, bueno, compartimos el viaje con militantes de otras organizaciones políticas,
Y bueno, y ese sentimiento era un sentimiento en común, ¿no? De las primeras horas de muchísima incertidumbre, ¿no? De qué es lo que iba a pasar, pero después rápidamente y con el correr de estar ahí horas y horas en la Plaza de Mayo, construyendo en conjunto estas respuestas, ¿no? Que sabemos que en un momento tan difícil como es la pérdida de una persona, en este caso de una referencia política, tan clara como la de Néstor Kirchner, uno nunca encuentra, ¿no?, las respuestas, y me parece que colectivamente las empezamos a construir esos días ahí en la plaza, y como te decía, lo que se empezaba a ver es que había una nueva generación de militantes, de mujeres y hombres que muy jóvenes que se habían aferrado a la política a partir de un gobierno que se animaba a discutir en algunos privilegios, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto de inflexión en la historia, y que es difícil poder entender todo lo que vino después sin quizás estos dos hechos que yo te nombraba, ¿no? El conflicto de la 125 y la muerte de Néstor como un catalizador de muchísima esperanza que se transformó en organización política. ¿A qué edad empezaste a militar, Martín Pousti? Yo empecé de grandecito, ya a los 18 años, siempre lo cuento, que al no venir de una familia donde la militancia era algo naturalizado, bueno, muchas discusiones en mi vida llegaron algo tardías, ¿no? Porque quizás en la mesa de mi casa esas cosas no se hablaban, aunque debo confesar que también el proceso que se inició en el 2003 metió un poco, ¿no?, en la discusión política dentro de los hogares, y claramente mi casa no estuvo exenta de eso. En mi familia había estado muy golpeada por la crisis, digamos, de año 2000, 2001, y bueno, y pudimos ver en términos familiares cómo la reconstrucción del país también implicaba una reconstrucción en la familia, ¿no? Y que uno lo veía no solo en su familia, sino en sus vecinos, que quizás volvían hasta en cuestiones simbólicas a pintar el frente de su casa, ¿no? Y eso tenía que ver con que había de nuevo un país que estaba andando. Pero como te decía, empecé un poco tardío con la militancia, y creo que sobre todo esta fecha fue un disparador para profundizar en compromiso y sobre todo en formación, ¿no? Porque también una sensación que a mí me había quedado de esa plaza era que toda ese cúmulo de sentimientos había que poder racionalizarlos, ¿no? Que la mística era importantísima, y vaya si el peronismo sabe de eso, pero que también era necesario cualificar toda esa expectativa, toda esa voluntad, y poder darle formación política, ¿no? Así que en mi caso creo que esta fecha fue una fecha importantísima para entender que necesitaba entender mucho más cómo funcionaban las cosas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mi historia personal. Bueno, ¿qué mensaje querés dejarle a la comunidad que a vos te toca llegar? Vos recorres muchos barrios, muchos lugares de trabajo de aquí del Partido de la Costa, relacionado con Néstor Kirchner. ¿Qué mensaje le podrías dejar? Mira, hace unos días, con motivo de esta fecha que se acercaba, vi un video de un homenaje que se le había hecho unos meses después de su fallecimiento, y ahí se decía algo como que hay militantes, hay dirigentes que es muy complicado reemplazarlos, pero que hay otros que son imprescindibles, ¿no? Y Néstor era uno de esos imprescindibles en la historia del movimiento nacional. Y me parece que la manera de poder compensar la falta que hoy nos hace un tipo con la lucidez política y con la valentía política que tuvo Néstor, la manera de suplirlo, de complementarlo, es con organización. Y me parece que el desafío que tenemos por delante justamente tiene que ver con poder profundizar los niveles de organización, porque sabemos que aquellos poderes a los que hace más de una década enfrentó Néstor están de pie y están fortalecidos, y de hecho en los últimos años en nuestro país se han hecho un festín. Y me parece que la manera de poder hacer frente a eso y de ayudar al gobierno del Frente de Todos tiene que ver con construir ahí abajo organización que nos permita poder dar esas peleas. Y cuando hablamos de organización, hablamos centralmente de conciencia de por qué hay injusticias sociales, por qué hay exclusión social,
pero además de esa conciencia, necesitamos también salir de la comodidad de simplemente relatar la historia y animarnos a salir a construirla. Y me parece que ese es el enorme desafío que tenemos por delante. Entender que todos somos parte de esta historia, pero que tenemos que salir del lugar de espectadores y del lugar de comentaristas. Necesitamos ser actores protagónicos como nos convocó Néstor. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Muy bien, una excelentísima síntesis final, Martín Poustis. Muchísimas gracias, buenos saludos a todos la gente del Movimiento Evita, que vos representás y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Martín Poustis. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande.